Crespo, que es arquitecto técnico por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid. En 1988 se incorpora a la empresa Otis, segundo de nuestros patrocinadores de la jornada de hoy, con el objetivo básico de impulsar la instalación de ascensores en edificios existentes. Un año después establece los actuales sistemas de modernización, siendo responsable del desarrollo e implantación del producto adaptado al mundo de la rehabilitación, dedicando 10 años a esta actividad. En el año 2000 se hace cargo del área de nuevas instalaciones como responsable nacional, tanto a nivel comercial como de la ingeniería de ventas. En 2006 pasa a ocuparse de la Dirección de Zona de Madrid de Nuevas Instalaciones. Su responsabilidad general con la Dirección de Proyecto de Elevadores de la Torre Repsol es uno de los elementos más emblemáticos. Actualmente Torre Cepsa, el edificio de oficinas más alto de España. Este mismo año crea una unidad de negocio exclusiva para la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas, ofreciendo un servicio llave en mano básicamente destinados a edificios de viviendas. En 2010 asume la subdirección de ventas, servicios, proyectos especiales y obra civil, principalmente para impulsar la instalación de ascensores en edificios que carecen de ellos, ofreciéndole estas soluciones llave en mano. Desde 2004 es el director comercial de nuevas instalaciones, proyectos especiales y obra civil de Otis Ascensores. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en público sobre este problema que tenemos. Voy a intentar ceñirme a estos 45 minutos y voy a intentar compartir con vosotros alguna de la información que hemos ido recopilando a lo largo de la experiencia de los años de instalar ascensores en edificios que carecen de ellos. Lo primero de ello es deciros que hemos heredado una situación muy mala. Las ciudades han crecido con una normativa que no se adecuaba a las necesidades de los ciudadanos y que hemos heredado esa situación en la que hay un montón de viviendas y un montón de necesidades que nos han cubierto y que ahora tenemos que adaptar a esas ciudades a las nuevas necesidades de la población y a las nuevas normativas. Y tenemos que garantizar el derecho fundamental de movilidad y accesibilidad. Y además lo tenemos que hacer de una manera eficiente, cosas que a veces son difíciles de plantear. Por ejemplo, acabamos de escuchar una maravillosa intervención sobre las ayudas a las que podemos tener acceso, en la cual yo he echado a faltar un par de cosas, que es muy difícil compaginar todo, pero, por ejemplo, en estas ayudas podéis optar a una ayuda de eliminar barreras arquitectónicas de una manera eficiente o ineficiente, de forma que si vamos a colocar un ascensor hidráulico que es muy poco eficiente, vamos a tener acceso a las ayudas igual que si lo hacemos de una manera eficiente. Luego, dentro de 2 o 3 años, nos darán una ayuda para quitar el ascensor hidráulico que es ineficiente y poner uno eficiente. Estas cosas a veces nos pasan. Yo por eso casi pediría, ya que puedo escribir una carta a los Reyes Magos desde este atrio, que se valorase en este tipo de intervenciones las adecuaciones eficientes a la accesibilidad. Hay muchas maneras de hacer las cosas bien, regular, mal. Nosotros intentamos hacerlo bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que hacemos y de cómo vamos a intentar solucionar los problemas de accesibilidad de una manera eficiente. Bueno. Esto es una pequeña foto de lo que nos encontramos en España, en la parte de arriba. Son datos nacionales del censo del 2011 del INE, en la cual venimos a decir básicamente que hay 1 millón de edificios de viviendas sin ascensor. Es una cantidad terrible, pensando que si calculáis 20 personas por edificio, pues tenemos un montón de población afectada que no tiene movilidad. Alguna de las personas que viven en esas casas no tienen movilidad. Algunas de las personas de esas casas llevan sin salir a comprar el pan meses. Y de 4 más alturas, 369.000. Y en Castellón tenemos 42.500 de más de 3 alturas y unas 10.000 de 4 más. Es decir, tenemos una población afectada por un problema de accesibilidad tremendo. Y es una situación heredada. Además, el problema de estas personas es que viven en la casa que viven porque no se pueden permitir otra. Que eso es otro de los problemas que tenemos. Es decir, un señor que tiene dinero para comprarse una casa con ascensor, garaje y en un buen barrio, ya lo ha hecho. Por tanto, estas familias son familias que necesitan algún tipo de ayuda. Ayuda que no tiene por qué ser a fondo perdido. La Administración ha optado por dar ayudas a fondo perdido, que están muy bien, se acogen muy bien por parte de todo el mundo, pero en nuestra experiencia a lo largo de todos estos años es que lo que realmente necesita esta población es demorar los pagos, fraccionar los pagos.
son capaces de asumir un incremento de 50 a 80 euros más al mes en el recibo de la comunidad, pero a 15 años. Y esto, que es una herramienta que teníamos a nuestro alcance, se llama créditos ICO, no fluyen porque los bancos los tienen cerrados. La manera de obtener un crédito ICO es valorar el riesgo por parte de la entidad bancaria. Y claro, la entidad bancaria tiene otros productos que promocionar, no el crédito ICO, que es de bajo interés. Otra pequeña petición a la Administración es, si desde la Administración se puede impulsar que fluya el crédito ICO, a veces no es necesario hacer dinero con fondo perdido, sino que simplemente se hace un retorno a 15 años. Y muchos de los ascensores que nosotros montamos, pensad que montamos del orden de 1000 ascensores al año, se están haciendo con créditos privados, que ni siquiera son créditos ICO, lamentablemente. Y el crédito privado tiene un límite de 5 o 7 años y tiene unos intereses mucho más elevados. Por tanto, incluso en este grupo de población que no tiene un alto poder adquisitivo, nos encontramos que hay ganas de solucionar los problemas, que hay ganas de pagar, pero que quieren demorar ese pago a una cantidad que puedan hacer frente mensualmente. Y ese es el problema con el que nosotros nos enfrentamos día a día. Tenemos acuerdos con bancos, intentamos gestionar para que esa cuota de comunidad no suba más de esos 50, 80, 100 euros al mes y poder hacer frente a la instalación del ascensor. En nuestro caso es el ascensor y, por desgracia, la obra necesaria para colocar un ascensor, porque el ascensor todavía no somos capaces de colgarlo de la nube, pero estamos en ello. Bueno, vamos a ver unas cuantas fotos de actuaciones que hemos hecho instalando ascensores en edificios donde no los había. Algunos pueden ser, hombre, como veréis, esta familia no creo que tenga muchos problemas de ingresos económicos, pero bueno, se ha hecho una intervención de accesibilidad. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando hacer estructuras autoportantes separadas del edificio que no transmitan cargas. El ascensor hoy en día transmite prácticamente todas sus reacciones al foso, no tiene reacciones laterales, por tanto podemos hacer una intervención, casi un kit de añadir al edificio. Y esto sería una foto del interior de lo que es un hueco, donde vemos una estructura metálica ya prevista incluso para evitar soldaduras, atornillar fijaciones, etc. Se instalan por patios de corralas. Hay una tipología muy demandada por el cliente, que es pedir un pañito de cristal para no tener esa sensación de quedarse atrapado. Pensad que la población a la que va destinada este tipo de intervenciones además tiene una media edad alta, por lo tanto tiene ese miedo al uso del ascensor, y el que pongas un paño de cristal pues parece que la alivia bastante. En barrios, pues veis que hacemos, bueno, este barrio tiene en concreto como 20 y tantos ascensores instalados, porque en el momento que solucionas el problema en un edificio, pues el de al lado rápidamente te va a venir a hacerlo. Fijaros que el coste de instalación de un ascensor de esta tipología viene a estar entre los 60 y los 70.000 euros. Hay una parte de la ley, de la 8/2013, que dice que las actuaciones sobre accesibilidad son subvencionables hasta el 50%. En nuestro caso, si se pudiera subvencionar el 50% de la instalación de un ascensor de ese nivel, pues tendría 35.000 euros que la comunidad podría recibir. Y visto desde el otro punto de vista, con 35.000 euros a fondo perdido, yo podría ser capaz de subvencionar la instalación a lo mejor de 100 ascensores en lugar de uno, absorbiendo la parte de los intereses y haciendo fluir el crédito. Es otro punto de vista. Estamos encantados porque podemos aprovechar una iniciativa que se viene demorando desde el 2013, en la que sale la ley que dice que va a dar fondos para eliminar barreras arquitectónicas, y desde el 2013 Fomento pues no ha soltado el dinero a las comunidades autónomas para que lo puedan legislar. Y ahora estamos en ese momento en lo que lo tenemos que legislar. Y aunque estamos muy ilusionados, también nos lo han puesto muy difícil. Pensad que el proceso medio de maduración para instalar un ascensor en una comunidad de propietarios excede los 6 meses. Solamente que los vecinos se pongan de acuerdo es muy complicado. Por lo tanto, abrir un proceso de concurso de 2 meses pues nos pone en un disparadero. Yo espero que lo volváis a relanzar, o sea, que sean 2 meses y cuando acabemos 2 meses saquemos otro concurso de 2 meses, porque si no va a haber mucha insatisfacción. ¿Vale? Además de que va a producir otro efecto, que es un pequeño efecto perverso, y es que va a paralizar todas las actuaciones que tenemos en marcha. O sea, personas que tienen necesidad de colocar un ascensor en su casa, cuando ven que sale una subvención, automáticamente demoran la decisión a ver si pueden enganchar una subvención, y por tanto algo que a lo mejor lleva 1 año y medio negociándose, de repente se paraliza. O sea, se produce un efecto casi contrario a lo que se
intenta conseguir, que es que se agilicen las intervenciones, pero bueno, tenemos que lidiar con esto. Y aún así estamos contentos porque al final a nuestro cliente final pues le llega una ayuda. No posiblemente todo lo que espera y con la agilidad que espera, pero le llega una ayuda y el trabajo que hace la Administración para poner esa ayuda al alcance del cliente pues es encomiable. Aquí veis otras intervenciones. En muchas de estas intervenciones hay dos niveles de intervención que vosotros conocéis perfectamente. La de eliminar las barreras arquitectónicas, que es la deseable, y la de mejorar el acceso. Y estas dos generalmente se separan en 50.000 euros la una de la otra. Es decir, esto que estáis viendo aquí, estáis viendo una mejora de accesibilidad porque este ascensor para a rellano intermedio. Eso cuesta 70.000 euros. Si queremos que pare a nivel de planta, tenemos que demoler la caja de escalera, proyectar el rellano hacia afuera y sacar el ascensor. La demolición de caja de escalera son otros 50.000 euros de obra. Es decir, esta obra pasa de 70 a 120.000 euros. Por tanto, hay muchas veces los propietarios no son capaces de abordar una eliminación de barreras arquitectónicas y solo son capaces de abordar una mejora de accesibilidad. En campañas anteriores, estas actuaciones han sido eliminadas de las subvenciones. Solamente se han subvencionado cuando se instala un ascensor y se elimina la barrera arquitectónica. Bueno, aquí veis otras intervenciones, pues se colocan separados del edificio, pasarelas, en cajas de escaleras. En cajas de escaleras, ¿sabéis cuál es el problema? Que cada vez que colocamos un ascensor en una caja de escalera, el ámbito de la caja de la escalera, pues tenemos que reducirlo. Y entonces nos encontramos con San Código Técnico que nos dice que no se puede. Y entonces tenemos ahí un enfrentamiento entre el código técnico y la necesidad. Entonces le decimos al vecino, no, usted siga subiendo andando porque si no, no... Y nos encontramos también con un pequeño... Y estos problemas se solucionan muchas veces gracias a la capacidad de interlocución con la Administración, porque esto va mucho también por parte de las oficinas técnicas. Y hay veces que te consiguen diciendo, mejor reducir el ámbito de la escalera a 80 centímetros y permitir tener un ascensor y que la gente pueda subir y bajar, que no dejar una escalera de 1 metro y que la persona no pueda salir de casa porque tiene la cadera hecha polvo. Entonces, bueno, toca hablar, toca discutir, toca justificar, toca hacer proyectos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes una persona que ha intervenido, que es, no se puede empezar con un presupuesto de constructora. Efectivamente, nos quedamos con muchos problemas. Nosotros empezamos con un proyecto de arquitecto, evaluando por dónde podemos atacar el tema. ¿Por qué? Porque las constructoras tienen la visión parcial de venderte su solución, la que manejen ellos, pero a lo mejor no es la mejor solución. Nosotros partimos, colaboramos con un equipo de arquitectos, con personal que estudia la mejor ubicación del ascensor para solucionar el problema, evaluando la capacidad adquisitiva del cliente y a partir de ahí desarrollamos toda la solución y luego se valora. Claro, 2 meses es un sprint muy grande para hacer un trabajo, por tanto solamente vamos a poder enganchar lo que ya tenemos en cartera, negociando. Bueno, por patio, con la problemática de los patios también, de las luces y las distancias de las ventanas, etcétera, pues también tenemos otra pequeña problemática que toca discutir con las oficinas técnicas. Claro, si esto lo comparamos cuando yo empecé a ejercer mi profesión como profesional liberal, que yo presentaba un proyecto para instalar un ascensor por un hueco de patio y las carcajadas todavía me retumban en la mente porque era imposible. Hoy en día la Administración y la sociedad ha cambiado radicalmente. Hoy en día todo el mundo entiende que hay un problema de accesibilidad que hay que resolver y que hay otros aspectos técnicos que pueden ser paliados. Por tanto, esas distancias que antes eran insalvables, esa ocupación mínima del patio que antes era insalvable, hoy en día pues se puede aplicar. Y sigue siendo la misma tipología, ¿veis? Porque es la más rápida y la más económica. Una obra seca, en base a estructura metálica, prefabricada, cerramiento en vidrio, cerramiento en chapa sándwich, etcétera. Algo que al cliente le permite afrontar esa situación, abrir huecos en los rellanos. En este caso, estos vecinos son afortunados. Generalmente las intervenciones por patio permiten parar a nivel de planta, con lo cual ocupas el patio, pero paras a nivel de planta, y es una intervención bastante económica dentro de lo que es instalar un ascensor, que ya os digo que movemos presupuestos entre 60 y 70.000 euros para instalar un ascensor. Y luego tenemos las intervenciones, pues las que son más fáciles, las más bonitas de hacer, pues en centros comerciales donde no se cumple accesibilidad, por ejemplo en este centro, pues que te permite pues, gastar un poquito más de dinero, el cliente está bien, tiene un problema de accesibilidad y un problema de imagen y nos permite hacer cosas más vistosas como esta que estáis viendo aquí, en la que pues, se hizo un ascensor en un atrio, se hicieron conexiones con pasarelas, etcétera. Veréis que
Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y nos permite hacer cosas que antes eran casi inviables. Antes, para colocar un ascensor teníamos que hacer un cuarto de máquinas, teníamos que hacer un follón, un acceso al cuarto de máquinas reglamentario, la reglamentación era muy estricta. Hoy en día tenemos muchas más facilidades. Luego vamos a ver la parte un poquito más técnica de las opciones que tenemos con ascensores y vais a ver que hoy en día casi somos capaces de colocar un ascensor en cualquier lado. Esta intervención es en el NH Eurobuilding de Madrid y esta es otra intervención diferente y es, pues hay que adecuar el uso de un hotel, en este caso, a unas nuevas necesidades. Y es que los hoteles se han convertido ya en centros de negocio, en centros de encuentro y, por tanto, los ingresos que se producen por grandes eventos son tan importantes que distorsionan el tráfico dentro del hotel. En este hotel ya llegaban a colapsar el tráfico de las propias personas que estaban alojadas en el hotel y hemos tenido que generar 2 ascensores nuevos para cubrir las áreas de las salas de reuniones. Evidentemente aquí la parte estética es una parte importante y bueno, pues el cliente se gasta algo más de dinero y nos permite hacer cosas así de bonitas, que no es el objetivo final en cuanto tienes solamente un problema puro de accesibilidad, pero bueno, para que veáis que hacemos cosas, está la Universidad de Castilla-La Mancha, donde tenemos también instalado este ascensor. En fin, como veis, de la parte estética hay muchas posibilidades y luego está la parte estrictamente práctica, que es la que vamos a cumplir. Bueno, cada vez que colocamos un ascensor, generamos una demanda eléctrica. Quiero decir que el usuario, una vez que tiene un ascensor en su casa, pues tiene que hacer frente a una demanda eléctrica. Por tanto, hacerlo de una manera eficiente, es decir, haciendo un ascensor que contamine poco, que en su proceso de fabricación haya sido respetuoso con el medio ambiente, que además cuando se instale, pues desde el propio embalaje, pues sea un tratamiento adecuado para disminuir la huella de carbono, pues es muy importante, efectivamente. Y pensar que el coste de la energía en la que el cliente se mete también es importante, pues es una parte responsable. Es decir, ya hemos solucionado, hemos pagado el ascensor y ahora hay que pagar el consumo eléctrico de lo que supone poner un ascensor allí. Bueno, por tanto, ¿cuál es la foto que nosotros hacemos hoy en día? Pues la foto es que la energía es cara y va a serlo más. Esa es la foto que nosotros hacemos. Y por tanto, cualquier ahorro energético que podamos conseguir a la hora de instalar el ascensor es un beneficio para el cliente a futuro. Bueno, fijaros, esto es una gráfica de lo que ha sucedido con las tarifas eléctricas, que también es una cosa bastante curiosa. Y es, todos más o menos hemos ahorrado 1 voltio o 2 voltios en casa, quitando una bombilla de incandescencia, poniendo una de bajo consumo, hemos puesto LEDs, apagamos la luz, nos hemos concienciado y hemos conseguido bajar el consumo. Y el efecto que se ha producido pues es el inmediato, que la compañía eléctrica ha subido la tarifa fija. Me ha dicho, bueno, tú ahorra, que yo cobro lo mismo. Y esta es la gráfica de lo que ha sucedido. Ahora estamos pagando 4,46 euros por kilovatio contratado. Es decir, cuando yo coloco un ascensor y le pido a un señor que ponga 10 kilovatios en su casa, pues le estoy condenando a pagar 40 euros al mes. Y esa es la realidad de lo que tenemos. Y luego sí, el kilovatio consumido ha bajado. Hemos conseguido hacerlo un poquito más eficiente. Con lo cual nos encontramos de frente con un problema, que es que, además de que mi cliente tiene un poder adquisitivo reducido, si encima le coloco un ascensor que necesita una potencia de contratación alta, le he condenado a pagarlo para toda la vida. En la combinación de subir la tarifa fija y bajar el consumo, fijaros que en familias de 4 personas, que tienen un consumo medio más o menos de 3.900, de 3,9 kilovatios hora y tal, pues resulta que los incrementos son del 47%. Esto es lo que ha evolucionado la tarifa eléctrica. ¿Y cuál es el futuro? Pues que va a seguir subiendo. Desgraciadamente, a no ser que haya una nueva tecnología que nos permita obtener energía más económica, las renovables son más caras que esto. Por tanto, si nos vamos solo a renovables, pagaremos más. Si seguimos explotando combustible fósil, cada día es más difícil de extraer, porque ya hemos extraído las capas superficiales y tenemos que ir para abajo. Y las nucleares están muy denostadas. No estamos pensando en que nuestra fuente de energía sea la nuclear, por tanto, el coste de la energía va a seguir subiendo. Esa es la previsión, desgraciada previsión que nosotros hacemos de este tema. Bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos estudiado todos los factores que intervienen en la eficiencia de un ascensor, que son todos estos que enumero aquí. No los voy a leer, pues vais a tener acceso a la presentación, si tenéis curiosidad los vais viendo.
Y vamos a ir viendo algunas de las cosas que podemos hacer, ¿eh? Aquí tenéis un vídeo, tampoco le voy a poner ahora, lo tendréis acceso en web si queréis verlo, que es un vídeo de lo que es el ascensor, pero os voy a explicar los fundamentos que nos han llevado a conseguir importantísimos ahorros energéticos en los ascensores. El primero de ellos fue conseguir eliminar los cables de suspensión del ascensor y cambiar el formato de cable de suspensión a una cinta plana de tracción. Y ahora veréis por qué sucede todo esto. Fijaros, el cable ya sabéis que el cable se trata de sujetar la cabina, ¿no? Si no nos caeríamos. Si veis una garganta, eso es una polea motriz, si veis la garganta donde están alojados los cables, pues veréis que el cable visto en sección sería una cosa así, funciona por adherencia, o sea, la polea arrastra el cable por adherencia, esas son las zonas de adherencia, y ese es el esquema de trabajo que tenemos, de forma que como el cable tiene que pasar por la polea motriz, si la polea es muy pequeña, a la hora de pasar por la polea motriz, generaríamos unas tensiones terribles, y para evitar que esas tensiones sean tan grandes, lo que hacemos son poleas muy grandes. El efecto de la polea muy grande es que necesitamos mover grandes pares de motor. Por lo tanto, necesitamos un motor eléctrico de grandes pares. Y si vamos a un motor eléctrico de grandes pares, la potencia de contratación es muy alta. Vale. ¿Qué hemos hecho? Pues estudiamos la manera de conseguir que todo ese acero lo pudiéramos reconfigurar de una forma más inteligente. Y esa es sacarla de esa forma circular y situarla en la fibra neutra, donde no tenemos flexiones alternas para aprovechar al máximo. De forma que hemos pasado de cables de más de 1 centímetro de grosor a cintas planas de tracción de 3 milímetros. Y hemos conseguido reducir las poleas de 700 milímetros a 8 centímetros. Con eso hemos conseguido bajar los pares de las máquinas enormemente. Y hemos empezado a desarrollar una máquina que es capaz de aprovechar, veis en la foto de la máquina, ya no hay una polea, es casi un tubo, ¿no? Y hemos conseguido reducir esos pares de arranque elevados para conseguir potencias de contratación bajas. Esa es una forma. La otra, pues hemos incluido una tecnología diferencial en el tema de maquinaria, incorporando motores de imanes permanentes, etcétera, que vamos a ver. ¿Qué es la cinta de tracción? Pues la cinta de tracción básicamente es acero cubierto de poliuretano. Es la misma cantidad de acero que tengo en un cable dispuesta en la fibra neutra. Por tanto, tengo muchísima flexibilidad, tengo menos esfuerzos, pero tengo la misma capacidad de soportación. Como está cubierta de poliuretano, no hay rozamiento de metal con metal, se reduce el ruido, se aumenta la zona de adherencia, se elimina el núcleo textil del cable, que es una zona conflictiva, se evita el engrase, se es más respetuoso con el medio ambiente. Y si comparáis una máquina de tecnología antigua con una nueva, la antigua sería la azul, hemos reducido aproximadamente un 40% de las materias primas que son necesarias para fabricar una máquina. Es decir, desde el propio proceso de fabricación, la huella que estamos produciendo es muy inferior. Si a esto lo unís que nosotros cuando fabricamos los ascensores lo hacemos en un centro de producción, que el 70% de la energía que utilizamos para fabricar un ascensor viene de la fotovoltaica, es una de las fábricas que tiene el mayor huerto solar que existen en Europa, está en Madrid, está a vuestra disposición si algún día queréis visitarla. Pues como veis, desde el proceso de fabricación hasta el final estamos cubriendo la etapa de ser lo más respetuoso que podemos con el medio ambiente. Bueno. Y además esta cinta de tracción pesa menos que el cable, por tanto también tenemos que mover menores masas. Algunos de los datos de la cinta, pues claro, tiene 588 hilos de acero y es capaz de soportar 3.200 kilos. Es del tamaño de un cinturón. A través de este desarrollo, que tiene 40 patentes, este desarrollo lo hicimos en el año 2000, hemos cambiado toda la línea de fabricación. Cualquier ascensor que estemos fabricando hoy en día lleva esta tecnología. Por tanto, estas tecnologías van a ser capaces de permitirnos ahorrar del orden del 70% de la energía. Esto sería una máquina convencional, de las antiguas, con un motor, rotor, estator, etc. Y esto sería una máquina nueva, que es muchísimo más pequeña, donde hemos sustituido el motor, rotor y estator por un conjunto de imanes permanentes, no gastamos energía reduciendo el motor y además son máquinas muy eficientes, no son necesarias grandes velocidades para funcionar. Con lo cual hay otro problema, que es el del ruido, que hemos eliminado. Sabéis que el ruido es directamente proporcional a la velocidad de rotación y la masa. Por tanto, las máquinas antiguas que funcionaban a 1500 vueltas por minuto producían una vibración que se transformaba en ruido estructural. Y si vivís en alguna casa con una máquina de estas, pues seguramente
podréis adivinar a qué hora vienen los vecinos y salen por el ruido del motor arrancando y parando. Con las máquinas nuevas estás al lado y no la oyes. Con lo cual, las intervenciones, esto es muy importante porque a la hora de intervenir en rehabilitación para colocar un ascensor en un edificio donde ya existe, donde no existen ascensores, perdonad, y solo estoy colocando un cerramiento que es una estructura muy liviana de cristal y acero, si fuera ruidoso, estaríamos generando un gran problema a la instalación. Son máquinas que van a muy bajas revoluciones porque tienen gran capacidad, tienen un par muy elevado, por tanto funcionan como a 180 revoluciones por minuto comparadas con las 1500 de una máquina convencional. Y ya os digo que el tamaño es este. Pesan unos 90-80 kilos y prácticamente las podemos adaptar en cualquier lado. Además, ¿qué hemos hecho? Pues además lo que hemos hecho es pensar qué otra energía podíamos ahorrar. Y hay una energía que estaba a nuestro favor, que es la energía que se produce por el propio contrapeso del ascensor. Sabéis que al final un ascensor es una cabina y un contrapeso. Y entonces, como yo pongo el mismo peso en el contrapeso que en la cabina, el motor solo tiene que mover lo que cargue la cabina. Si no, tendríamos que mover todo el peso. Fijaros, en un ascensor hidráulico, como yo empujo con un cilindro, tengo que mover la cabina, todo lo que pesa, más todo lo que meta dentro. Conclusión, 3 veces más de potencia que un ascensor eléctrico. Potencia a 4 euros el kilovatio. En este caso, en los ascensores eléctricos, tengo el contrapeso y tengo la cabina. Pues muy bien, habrá momentos en los que el contrapeso pese más que la cabina y la cabina esté subiendo. Por tanto, en ese momento en el que el contrapeso pesa más que la cabina, el contrapeso está bajando por efecto de la gravedad, tirando de la cabina para arriba. Y el motor funciona como una dinamo, genera energía eléctrica. Y el truco es coger la energía eléctrica y aprovecharla. Todos los sistemas que estamos fabricando son regenerativos. La mitad del tiempo regeneran energía por efecto de la gravedad y la devuelven al edificio. Y la devuelven al edificio en un formato utilizable. Es decir, cogemos esa energía, la ponemos en amplitud de onda adecuada, en voltaje adecuado, eliminamos armónicos hasta el quinto armónico del fundamental y la ponemos en formato de uso dentro del edificio, para que cualquier punto de consumo se pueda aprovechar de la energía que regenera el ascensor. El sistema es un sistema nativo, es decir, todo el producto que estamos fabricando son sistemas regenerativos, de forma que se une a la eficiencia del sistema la propia regeneración de la energía. Voy a poneros un pequeño vídeo que son 3 minutos, que explica un poquito el concepto, quizá mejor de lo que he hecho yo, y así podemos dejarlo. Otis presenta una tecnología revolucionaria capaz de garantizar ahorros energéticos de hasta un 75% con respecto a los ascensores convencionales. Los Regent Drives cumplen con los requisitos más estrictos de eficiencia energética, reduciendo significativamente el consumo y los costes energéticos del edificio. Un ascensor está compuesto por una cabina, una máquina de tracción y un contrapeso. El contrapeso está diseñado para equilibrar el peso de la cabina con la mitad de su carga nominal. Por ello, el contrapeso es más pesado que la cabina vacía o con poca carga, pero más ligero que la cabina llena o muy cargada. Esta diferencia permite que el ascensor utilice la fuerza de la gravedad para subir la cabina poco cargada o para bajarla cuando está muy cargada. Cuando el ascensor se mueve por efecto de la gravedad, la máquina genera electricidad, igual que hace un generador. En los ascensores convencionales, esta electricidad se desperdicia disipándose en forma de calor a través de unas resistencias. Los Regent Drives, en cambio, logran que esta energía sea aprovechable. Combinados con máquinas sin engranajes altamente eficientes, los Regent Drives devuelven la energía generada a la red eléctrica del edificio, donde puede ser utilizada para alimentar otros componentes eléctricos. La reducción del consumo energético que proporcionan los Regent Drives los cualifica perfectamente para equipar edificios medioambientalmente sostenibles.
Los Regen Drives generan energía limpia con muy baja distorsión armónica en la corriente de línea, lo que conlleva una menor polución en la instalación eléctrica del edificio y ayuda a proteger los equipos más sensibles. Los Regen Drives funcionan perfectamente bajo importantes fluctuaciones de voltaje de línea y están diseñados para operar con voltajes estándar desde 170 hasta 528 voltios, lo cual permite su uso en cualquier instalación. Con los Regen Drives, una vez más, Otis lidera el camino hacia un futuro más eficiente y sostenible. He perdido la conexión de la presentación. Vale. Bueno. ¿Qué pasa en el mundo del ascensor? Pues como en el mundo de la Fórmula 1, lo que se investiga para los edificios más punteros, al final se lleva a la producción estándar. Esta tecnología estaba disponible solamente para edificios de alto standing y hoy en día la tecnología que estamos incorporando en cualquier edificio. Es decir, esos ascensores que habéis visto de que se colocan en comunidades de propietarios llevan esta misma tecnología en la base del producto. ¿Y qué otras cosas llevamos incorporadas en la base del producto? Pues fijaros, en todos los ascensores incorporamos una pantalla que aparentemente es solo una pequeña pantalla de televisión, pero que permite interactuar con el usuario. En caso de que se quede atrapado, si pulsa el botón de alarma, se establece una videoconferencia y puede ver a la persona que le está asistiendo en la otra parte de la línea. En la electrónica que tiene nos permite hacer una intervención remota en caso de necesidad, de forma que si se produce un atrapamiento en cabina, cuando atendemos la llamada con uno de nuestros ingenieros, somos capaces, en el 70% de las ocasiones, de hacer un rescate en menos de un minuto. Porque a través de un control remoto podemos verificar si el ascensor está en estado seguro para llevarlo a planta, abrir puertas y permitir que las personas salgan. Y además, pues eso, tiene una parte muy visual, tiene pues, desde la posibilidad de que el presidente de la comunidad inserte avisos en la propia pantalla de televisión y se comunique con los vecinos, hasta poner pues, enlaces a la bolsa, al tiempo, etcétera. De forma que esta es la otra vía de garantizar al usuario un servicio un poco más completo y tranquilizarle en cuanto a que hay un equipo de personas detrás de cada ascensor para garantizar no solamente el mantenimiento, sino la seguridad del equipo. Fijaros, otro de los temas importantes es los consumos. Os he puesto una pequeña gráfica para que os hagáis una idea de lo que es la tecnología de Gen 2 comparado con otros sistemas. El último de todos, como veis, es el hidráulico, en el que si comparáis las barras, pues más de 3 veces, más de 4 veces puede ser los consumos que tenemos derivados de colocar una instalación hidráulica a colocar una instalación eficiente. Y desgraciadamente, insisto, que hay una especie de dicotomía entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de la Vivienda a la hora de abordar este tipo de cosas, porque el de Industria sí es verdad que fomenta la rehabilitación energética, pero claro, el de Vivienda se enfoca, y me parece lógico, en la accesibilidad, pero parece que ese matrimonio no se lleva muy bien. Menos mal que el mío se lleva mejor, que si no estaríamos... Y hay que intentar aunar esa visión y no seguir fomentando la instalación de sistemas que luego a la hora de verdad, a lo largo del tiempo, los acabamos pagando. Bueno, hay otra parte de la presentación que os cuento pues, que hay otra serie de maniobras, no solamente para viviendas, sino para edificios más avanzados. Si me vais a permitir, la voy a pasar porque ya vamos mal de agenda. Esta la voy a pasar, si la queréis ver, la vais a tener colgada de la web a vuestra disposición. Y lo que voy a enseñaros ahora es la otra parte que es fundamental, creo, que conozcáis a la hora de abordar este tema. Y es, pensad que nosotros nacemos de la evolución de un ascensor hidráulico, porque era el ascensor que en rehabilitación nos permitía colocar el cuarto de máquinas donde queríamos, ¿vale? Algunos de los que peinamos canas y otros de los que ya ni peinamos, sabíamos que al colocar un cuarto de máquinas arriba era muy peligroso, era complicadísimo tocar los tejados y entonces íbamos a un hidráulico porque nos permitía colocar el cuarto de máquinas donde podíamos. La evolución del hidráulico a nivel de eficiencia energética fue el eléctrico, pero el eléctrico presentaba el problema del cuarto de máquinas y la evolución del eléctrico es el ascensor sin cuarto de máquinas. Por tanto, hoy en día lo que estamos haciendo son ascensores sin cuarto de máquinas.
En la tecnología que habéis visto hasta ahora, pues hemos incorporado un montón de mejoras que hacen que podamos ahorrar hasta un 75% comparado con sistemas hidráulicos. Y nos queda un paso más que dar. Y ese paso es conseguir que el ascensor que nosotros instalemos no consuma energía. Y ese es el que hemos dado. El siguiente paso es, con toda la tecnología del Gen 2, vamos a intentar hacer un ascensor que sea capaz de funcionar solo con la luz del sol. Os voy a enseñar un poco los fundamentos del ascensor y luego vamos a dar el siguiente paso, que es ese. El fundamento del ascensor, el ascensor se llama switch, es un ascensor que funciona no directamente alimentándose de 380 voltios, sino que funciona alimentándose de corriente monofásica de 220 voltios. Pensad que uno de los problemas que vais a tener todos a la hora de instalar un ascensor en una vivienda de este nivel es que no tienen instalación trifásica. Vais a ir a infravivienda, donde el consumo eléctrico es el del portero automático, porque lo pusieron después, y el de las luces de la caja de escalera. Por tanto, trifásico ni soñemos con tenerlo. Instalar una línea de trifásico en un edificio existente os viene a costar unos 4.000 euros. Si no tenemos que tirar la cometida desde muy lejos. Por tanto, es una inversión enorme para estas familias. Por tanto, la idea es decir, oye, si yo con toda la tecnología que tengo soy capaz de enchufarlo directamente a 220 voltios, les ahorro un problema a mis clientes. De eso nace el switch. El switch nace de la evolución del Gen 2 con un sistema de acumuladores. Yo voy a cargar un sistema de acumuladores, no pidiendo al edificio más de 500 vatios, de forma que no tienen que aumentar la potencia de contratación. Fijaros que aquí no tengo que contratar nada de energía eléctrica, es decir, el coste fijo es cero. Simplemente lo enchufo, 500 vatios es lo máximo que le voy a pedir, 3 amperios, y voy a un sistema de acumulación. Y a través de ese sistema de acumulación lo que voy a mover es todo el sistema Gen 2. Es un sistema muy especial, manejamos máquinas que van a 28 voltios en trifásica y se ha desarrollado todo este sistema para poder funcionar de esta forma. La obra de infraestructura necesaria para instalar este ascensor a nivel eléctrico es cero. Y lo que paga una comunidad de propietarios de consumo eléctrico una vez que ha instalado un ascensor de este nivel son entre 10 y 15 euros al mes, solo consumo. No paga potencia. ¿Qué otras ventajas tiene? Pues fijaros, que también es regenerativo, porque es como habéis dicho el Gen 2. Cuando regenera energía, la almacena en su propio sistema de acumulación y la pone a disponibilidad del ascensor para el futuro. Tiene otra ventaja, es que si se va la luz eléctrica, como yo tengo energía acumulada, el ascensor sigue funcionando, incluso en ausencia de energía eléctrica. Y cuando regenera energía, sigue almacenándola. Yo lo desenchufo y el ascensor sigue funcionando. ¿Cuántas veces? Tiene autonomía para más de 100 viajes. 100 viajes es más o menos el uso de una comunidad de propietarios de estas de 8 viviendas durante 3 días. Es decir, la autonomía que estamos dando es total. ¿Qué rango tiene? Pues fijaros, podemos hacer hasta 8 paradas, 21 metros de recorrido, hasta 6 personas, 8 personas, medidas de accesibilidad para personas con silla de ruedas. Por tanto, es perfectamente adecuado a la necesidad que tenemos de accesibilidad. Y claro, ya la gran tentación es decir, ¿y si le pongo una placa solar? O 2. Y si le ponemos unas placas solares, este ascensor se llama switch solar y no requiere ser enchufado a la red eléctrica. Pensad que cada placa solar produce unos 250 vatios y el ascensor solo demanda 500. Teóricamente, con 2 placas de fotovoltaicas podríamos alimentar el equipo. Como el clima es variable, hay días que tenemos mayor captación solar que menos, pues tenemos que prever mayor producción cuando tenemos energía solar para cubrir la falta de producción en los días que tengamos menos. Entonces, la cantidad de placas solares recomendadas son 4, no son 2, que sería lo estrictamente necesario. Y el switch solar está previsto para funcionar con 4 paneles fotovoltaicos estándar. Y en estas condiciones, en una comunidad de propietarios, no se requiere enchufarlo a la red eléctrica.
las experiencias de lo que ya tenemos vendido. Estoy hablando de ascensores que están en producción, no estamos hablando de proyectos. O sea, todo el mundo que quiera comprar un switch o un switch solar puede hacerlo con cualquier de las personas que están en la sala que se representan a la compañía. Os pueden dar información y os pueden dar precios para que lo veáis. La experiencia que tenemos es que en el 99% del tiempo que ha funcionado el switch solar en las instalaciones que hemos puesto, digamos, desde Madrid hacia abajo, no ha requerido ser enchufado a red. Aún así, el switch tiene una conexión automática a red si ve que sus acumuladores bajan por debajo de un nivel de carga que lo puede dejar fuera, desconectado. De forma que, para vivienda aislada, en países en desarrollo están demandando este producto, porque en países en desarrollo no solamente es el coste de la energía eléctrica, sino de la distribución de la energía eléctrica, que es muy grave, es muy costoso. El switch solar es una alternativa. En la medida que la energía fotovoltaica avance, en la medida en que sea más eficiente la transformación de energía solar en eléctrica, pues el switch solar se va a aprovechar de ese avance de tecnología. Lo que estoy dándos es la información con la tecnología hoy en día disponible, tanto en placa solar como en ascensores. De forma que veis que tenemos una aproximación al problema en cuanto a nivel técnico para poder solucionarlo sin llegar al switch solar, si no queréis, porque luego hay que amortizar 2 placas solares, que también es un problema. Pero simplemente con el switch evitamos la acometida eléctrica, dejamos el consumo en 10-15 euros al mes para la comunidad y reducimos los costes de instalación dramáticamente. Estos son los certificados de clasificación energética, evidentemente son A, con la norma, con la VDI. Si queréis certificados los tenéis a vuestra disposición para poder justificar la eficiencia del sistema, y este que tenéis incorporado a la transparencia son los porcentajes de disponibilidad del ascensor en función de la latitud en la que esté instalado. Evidentemente, si lo instalo en Finlandia, pues o le pongo muchas placas o lo de la fotovoltaica está un poquito peor, ¿no? Y yo creo que esto es todo lo que os venía a contar para no extenderme. Espero que os sea de utilidad y si queréis hacer alguna pregunta estoy a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta para el ponente? Sí. El ascensor con pantalla, decíais que tiene comunicación y todo eso, pero cuando se para porque se va la luz, se apaga el router, se va la comunicación, ¿qué? Hay una norma que regula la comunicación bidireccional entre la cabina del ascensor y el servicio de intervención, que pide que como mínimo tenga un soporte de 2 horas. Vale. ¿Vale? Tiene en el switch tienes un sistema autónomo por los propios acumuladores que has visto. En lo que no es switch, tiene un sistema de batería que le permite la comunicación durante al menos 2 horas de funcionamiento. Y luego, el último que hemos visto, Sí. el mantenimiento del acumulador, ¿cómo se haría? El mantenimiento del acumulador está incluido en el mantenimiento del elevador. Del elevador. Sí. Vale. Vamos a ver, los acumuladores, a diferencia de lo que es el coste de la energía eléctrica, hay 2 costes asociados al switch, que son los acumuladores y las placas solares, que a futuro se van a abaratar. Habéis visto que la evolución del coste de la acumulación, desde las baterías de los móviles a los ordenadores, es cada día son más pequeñas, más eficientes y más baratas. Y en la parte de la fotovoltaica igual, cada año que pasa pues tenemos la fotovoltaica un poquito más eficiente, un poquito más económica. Por tanto, esos costes asociados que no son derivados de nuestra investigación se abaratan con el paso del tiempo. Hoy en día lo que estamos colocando son acumuladores comerciales, no tienen una tecnología especial, más que son acumuladores estacionarios. No valdría una batería de un coche, porque la batería del coche necesita tener el electrolito en movimiento para que no pierda potencia. Son acumuladores estacionarios de unos 32 amperios
Y en el caso del switch solar pasamos a 72 amperios porque necesitamos un poquito más de capacidad de almacenaje para cubrir la fluctuación de la producción de energía eléctrica a través de la fotovoltaica. Y eso lo cubre el propio contrato de mantenimiento, que tiene previsto una reposición cada 4 o 5 años y el tratamiento del residuo a través de empresas especializadas. O sea, Otis se haría cargo de toda esa parte. Espera un momentito, porque si no, no te van a oír en la sala. Sí, en la información que se ha dado, se parte de unas medidas de hueco para 4 personas, que es el ascensor mínimo. Este sistema es implantable también para medidas mínimas para viviendas unifamiliares, de tipo el ascensor metro por metro de hueco. Vamos a ver. El problema es que cuando tratamos de solucionar un problema de accesibilidad, tenemos que intentar conseguir una cabina accesible. Entonces, la cabina accesible es aquella que permite el uso con silla de ruedas. Entonces, nosotros siempre que abordamos el estudio, partimos de buscar una solución de accesibilidad, es decir, un hueco suficiente como para poner un ascensor estándar. El ascensor estándar hoy en día es de 6 personas. Más o menos nos permite una cabina de 1 metro por 1,25, una puerta automática de 800 y se puede instalar en un hueco aproximadamente de 1,50 por 1,50. Esas son las medidas a grandes rasgos. Y en este hueco me cabe un Gen 2, un switch o un switch solar, lo que queramos. El switch solar, evidentemente, las placas hay que ponerlas fuera del hueco. A medida que vamos reduciendo, porque nos encontramos con problemas en algunos edificios donde no se puede colocar un ascensor accesible, porque va por la caja de escalera o por el motivo que sea, vamos reduciendo la parte mecánica, pero no así la parte eléctrica, ni la parte tecnológica del ascensor. Sigue siendo un ascensor switch o sigue siendo un ascensor Gen 2. Por tanto, damos soluciones desde huecos muy pequeñitos. Y luego tenemos la casuística del unifamiliar. En el unifamiliar sabéis que históricamente se han ido instalando cosas que no eran ascensores. Hoy en día ha cambiado la ITC y también le llama ascensores, pero son cacharros que van a 0,15 metros por segundo. Pues imaginaros 0,15 metros por segundo en un chalet de 3 alturas, para bajar tardas 1 minuto. O sea, si te llama el cartero y estás arriba, seguramente se va antes de que hayas firmado el certificado. Y esos cacharros que estaban fuera del reglamento de aparatos elevadores, pues tenían menos exigencias en nivel de seguridad y, por tanto, había menos exigencias a nivel de dimensiones. ¿Vale? Pues esos cacharros que estaban ahí estaban regulados por otra normativa, es lo que se ha estado instalando en unifamiliar, básicamente. Nosotros tenemos desde un producto de ascensor unifamiliar a 0,15 metros por segundo, que se adapta en huecos más pequeños, pero con una velocidad muy baja, y estamos vendiendo ahora mismo muchos switch a viviendas unifamiliares, porque date cuenta que tiene una ventaja enorme también para el usuario final, y es que a veces no es que se te vaya la luz, es que te salta el diferencial. Si te pilla dentro del ascensor, te has quedado ahí dentro. Mientras que con el switch, aunque te salte un diferencial, el ascensor dejaría planta, saldrías, armarías el diferencial y seguirías funcionando. Si te pasa a ti, bien. Si le pasa a tu madre, o le pasa a la abuela, o le pasa al abuelo, pues se genera una situación crítica cuando están solos en casa, o a un niño pequeño. Entonces el switch tiene posibilidad de ser instalado en vivienda unifamiliar, tanto como en comunidad de propietarios. Lo que pasa es que es un ascensor, es decir, tiene prestaciones de ascensor frente a una cosa que era plataforma, que era algo más económica, o sea, algo más la mitad de precio. Una plataforma de estas elevadoras para un unifamiliar costaba la mitad. Más o menos ese es el baremo. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, hacemos medidas especiales desde 2, 3 personas hasta 8 personas ahora mismo. Otra pregunta es, ¿el sistema de acumuladores se resuelve dentro del mismo espacio de la caja, no? Sí, lleva en el propio cuadro de maniobra que colocamos en la última planta, lleva un espacio para que se instalen los acumuladores dentro, de forma que no requiere cuarto de máquinas en ningún caso. Pues darle las gracias a Luis Miguel y a Otis de nuevo, y utilizando términos taurinos, yo lo que siempre he oído decir que para asistir a algún sitio y a algún cartel o vas el primero o vas el último. Es decir, que nuestra última ponencia no es precisamente la última de la fila, sino que era una cuestión clave de todas estas jornadas.